Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a otra sesión más de este tercer ciclo de Cultura y Feminismo que hacemos en la Unifeminista. Hoy dirigirán esta sesión Ruth Sánchez y Jessica Belda, que son las autoras de la sección, y de Españolas Franco Muerto, que se está poniendo ahora en el Teatro Español. Y para llevar una sesión sobre teatro y feminismos y cómo se trabajan las contradicciones y las resistencias desde ese tipo de arte. Así que todo esto. Hola. Hola. Bueno, ella es Jessica y yo soy Ruth. Muchas gracias por haber venido. No sé si habéis visto alguna de las dos obras o ninguna, no es nada necesario para continuar la sesión. Nosotras, tanto Jessica como yo, somos activistas de teatro del barrio. Nos conocimos allí y la necesidad de escribir estas obras, especialmente la sección, que fue la primera, fue porque participábamos en un espacio donde se hacía teatro político y nosotras teníamos una necesidad de ver como espectadoras, pero también escribirlo, pero en un espacio en el que todavía no se había explorado el tema del feminismo. Que esto ya en sí es una contradicción, los espacios políticos de izquierdas donde el feminismo es lo último que llega, pero en nuestro caso llegó un poco a la par con el proyecto de Noelia Daniel, que era Emilia, pero el nuestro era, desde nuestro punto de vista, un poco diferente porque era incluso un paso más allá de lo político. Trabajábamos el feminismo desde un punto de vista diferente, no solo el individual, sin que esto quiera decir nada más. Y justo viendo esta necesidad que había, confluyeron diferentes circunstancias. Una fue que yo estaba trabajando con un proceso de visibilización de la mujer en todos los ámbitos, con una mujer que se llama Ana López Navajas, que ha trabajado un montón y sigue trabajando en esta visibilización. De hecho, ahora, antes estaba en la Universidad de Valencia, ahora se ha creado un grupo muy interesante que se llama El Legado de las Mujeres, que están trabajando sobre todo en Salamanca. Y entonces yo había hecho una primera parte de investigación sobre las dramaturgas de la primera parte del siglo XX. Y en la segunda parte me apetecía que fuera algo práctico y propuse escribir una obra de teatro. Esto, en este contexto del teatro del barrio, fue escuchado por una compañera que se llama Alejandra Dorado, y entonces nos puso en contacto, hizo como un nexo de unión a Ruth, que ya nos conocíamos, a Ruth, a mí y después a Alejandra y Manuela, que les interesaba empezar a trabajar también sobre este tema. Y entonces nos pusimos a trabajar en la creación de una obra de teatro que visibilizara a las mujeres. Nos centramos en la dictadura. El primer impulso que tuvimos fue escribir sobre las mujeres republicanas, anarquistas, pero después pensamos en la necesidad y lo necesario que era visibilizar y saber bien y conocer bien cuáles son las mujeres que nos habían influido en el adoctrinamiento. Y entonces vimos necesario hacer una obra de teatro sobre la sección femenina y sobre todo el adoctrinamiento que esto llevaba. Primera contradicción, claro. Entonces empezamos a investigar y a decidir qué líneas íbamos a llevar. Evidentemente queríamos que fuera teatro político, que nos interesaba que también fuera teatro documento y a la vez este teatro documento mezclarlo con las diferentes ficciones que nosotras íbamos a ir creando a partir de los extractos de entrevistas y de la relación que estas mujeres habían establecido entre ellas. Otra de las cosas importantes que consideramos que teníamos que reflejar era un sujeto colectivo. En la sección, a pesar de que las protagonistas son Pilar Primo de Rivera, Mercedes Sanz y Carmen Polo, realmente queríamos visibilizar y que el sujeto realmente fueran todas las represaliadas que habían recibido este adoctrinamiento por parte de estas mujeres. Y en Españolas Franco ha muerto, el sujeto colectivo son todas esas mujeres que lucharon durante la transición por nuestros derechos y que han sido totalmente invisibilizadas y silenciadas. Se puede decir algo más, que justo antes de empezar
ya a montar la obra. El equipo que nosotras conseguimos fue casi en su totalidad femenino, es decir, es una coproducción del Teatro del Barrio junto con A Tiro Hecho, que es una compañía hiper increíble valenciana que conocía a Jessica. La dirección era de Carla Chillida, que es impresionante ideológicamente, artísticamente, y supo, desde nuestro punto de vista, leer el texto de una manera fantástica. Y todo esto se complementó con unas ilustraciones de Elías Taño, que es compañero de Carla en A Tiro Hecho, y que yo creo que es el único creador masculino que hay. Nosotras incidimos mucho en una creación femenina, porque nos hacía ilusión. Es decir, podríamos haberla hecho mixta, pero en este caso quisimos hablar sobre mujeres que lo hicieran y que toda la autoría recayera en su mayor parte sobre nosotras, sobre las mujeres. Y bueno, los personajes, que como ya imaginaréis, ahí sí que tenemos una contradicción en los personajes, porque las más que protagonistas son antiprotagonistas, antiheroínas, para contar el tema de la represión y de la posguerra. La primera, la que interpreta Jessica. Que es Pilar Primo de Rivera, que bueno, es la cabeza visible de la sección femenina y fue la que estuvo llevando todo este entramado de adoctrinamiento femenino. Y bueno, que hacemos toda una revisión cronológica de lo que fue su vida desde el inicio. Iniciamos desde el discurso de 1933, creo, de José Antonio, y a partir de ahí ya continuamos todo lo que fue la sección femenina y los diferentes aspectos que englobó esta sección femenina. Uno de ellos fue el auxilio social, que lo llevaba Mercedes Sanz Bachiller. Que Mercedes Sanz de Bachiller es una mujer bastante curiosa. Hola. Había sido la mujer de Onésimo Redondo, que murió nada más empezar la guerra, y era, por decirlo de manera suave, a ver cómo se dice esto de manera suave, el sector nazi o más filonazi de la falange española. Su marido se murió en el 36 y ella era una incansable activista política fascista. Y fue la que se inventó el auxilio social, y el auxilio social es un corta y pega del Winterhilfe que se inventaron los nazis en la Alemania de los 30. Es decir, con una organización casi paramilitar como ayuda a los refugiados de la guerra, que en principio se pensaba que iban a ser pocos, porque ellos se creían que con todo el poderío iban a tardar muy poco en ganar la guerra civil, aunque luego se les complicó. Y Mercedes Sanz de Bachiller, bueno, después continuó su carrera, después de salir de la sección femenina, como ahora os comentaré, continuó como procuradora en Cortes, es decir, fue política durante toda su vida. Hizo una cosa que se llama la prevención social, que era una especie de seguro agrario, al parecer un poco... Bueno, trabajó muchísimo en política, pero tuvo unos enfrentamientos muy claros con Pilar Primo de Rivera y con unas maneras diferentes de ver esta organización femenina, ¿no? Que es la sección femenina. Y por último, porque nosotras queríamos hablar de la conformación de la sección femenina y de cómo se conforma la sección femenina con sus propias contradicciones, que es lo que exactamente ocurrió, las dos miradas diferentes entre estas dos mujeres, pero teníamos que hablar del Estado, de cómo el Estado absorbe a la sección femenina, la convierte casi en una especie de ministerio, casi, de ministerio femenino. Y ahí... Sí, realmente el auxilio, primero era auxilio de invierno, luego pasó a ser auxilio social, entonces hay como una triple absorción. La sección absorbe el auxilio social y a su vez la sección es absorbida por el régimen para servir como herramienta adoctrinadora del régimen. Hay una escena en el libro que vamos a leer. Si os parece, ¿no? Es la sección, la propia obra de teatro. No somos nada originales.
hacer de Mercedes, yo voy a hacer de Pilar, para no perder la costumbre. Que sepáis que ella es actriz y yo no. Yo quería ahora hacer de Mercedes, pero no me ha dejado. La escena se titula El reparto del pastel. El reparto del pastel hace referencia a la propia sección femenina, a quien se la va a quitar, ¿no? Y además, insertado dentro de la propia escena, hay diferentes segmentos de tiempo. Entonces, en acotación pone paso del tiempo y son las diferentes etapas que vivió del auxilio de invierno al auxilio social, al final, que le pegan la patada a Mercedes. Ya lo he dicho. ¿Seguro que no quieres más? ¿Seguro que quieres continuar con el auxilio de invierno? Es invierno, Pilar, hace frío. Paso del tiempo. Llevamos 3 meses de guerra y Valladolid se va a llenar de refugiados. Y de presos. Y de viudas y huérfanos y también de leales al movimiento, que son pobres. Hay pobres en Falange. ¿Sabías, Pilar? Sabía, Mercedes. Sabía que hay pobres que dicen ser falangistas. Lo que no sabía es que te habías tomado tan en serio ser la viuda de España. Pensé que estarías más de luto, que trabajarías menos. Soy la viuda de Onésimo, tan viuda de mi marido como tú de tu hermano. Contigo enfrente hasta me parece que tengo suerte. Mi hermano está ausente, no está muerto todavía. Hay un silencio. El auxilio de invierno. Social, auxilio social. Ya han pasado varios inviernos y varios veranos de guerra. Ya no tiene sentido que llamemos auxilio de invierno. Ahora somos auxilio social del movimiento. El auxilio social del movimiento dirigido por la sección femenina, de eso quería hablarte, de la sección. El auxilio lo he dirigido yo y lo sigo dirigiendo yo, no la sección. Pero como delegada provincial de la sección femenina que eres... Como creadora del auxilio social que soy... Auxilio creado por una mujer, luego de la sección femenina tendrá que ser. Dices unas perogrulladas de los más feministas. Feministas. Que algo lo dirija una mujer, que lo invente una mujer, que lo levante una mujer, no lo hace cosa de mujeres. Eso es una estupidez feminista, una tontería. 18 de noviembre de 1937. La mujer y la política, por Mercedes Sanz Bachiller. ¿Me vas a hablar de un artículo que he escrito yo? ¿Acaso España y el destino de España importa e interesa exclusivamente a los hombres? Pues si así no es, si España pertenece lo mismo a mujeres y a hombres, ¿por qué entonces la mujer no ha de estudiar, no se ha de preocupar y en muchos casos no ha de intervenir en la política española? ¿No intervienes tú en política? Eres una feminista. Tú eres la feminista, la que organizas a las mujeres, la que no dejas acercarse a los hombres a la sección. Yo organizo mujeres, trabajo con mujeres. Tú trabajas con hombres, trabajas como un hombre. Yo tengo hijos como una mujer, me visto como una mujer y vivo como una mujer. ¿Qué eres tú, Pilar? ¿Una mujer? ¿Una monja? ¿Eres algo? Pasa el tiempo, se quedan con cara de... Enhorabuena por tu boda. Gracias. Un final feliz para el final de una guerra. Ya tienes lo que querías. La guerra ha terminado. Todos tenemos mucho tiempo por delante. Ninguna mujer recupera a sus padres, ni a sus hermanos. Perdón. A partir de ahora, Mercedes, el auxilio social que tú creaste será cosa de mujeres. Aquí los hombres ya no pintan nada. Las mujeres se harán cargo. La sección se hará cargo. La sección. Enhorabuena también a ti, Pilar. Y Pilar se va. Y esto es lo que dice Mercedes al final de la escena. Y al final me dieron la patada. Las dos mujeres de Falange nos separamos. Mi única enemiga, porque fuimos un poco enemiga, fue Pilar Primo de Rivera. Nos queríamos mucho, pero tuvimos problemas porque ella era muy absorbente y yo era mujer y tenía el auxilio social y ella quería que todo lo que hiciese una mujer le perteneciera y eso no era así. Yo siempre digo que era más inteligente de lo que parecía, no era tonta y estaba preparada, era la hija de un dictador y en su casa no se respiraba precisamente un ambiente analfabeto, sino todo lo contrario. Pero era mucho menos humilde de lo que la gente creía, porque la veían vestida no mal, descuidada. Yo consideraba que la mujer debía ser siempre femenina, pero ella no, siempre tan segura de sí misma. Y me fui del auxilio social, de la sección y de todo lo que oliera a organización femenina. Pero la política no la dejé. Fui procuradora en Cortes y me ocupé del Instituto Nacional de Previsión. O sea, que trabajé fuera de casa y en política. Fui una mujer moderna.
el prototipo de la mujer del franquismo, vamos. Y aquí terminamos. Bueno, es una escena que ilustra las contradicciones que ellas mismas sufrían, por supuesto de una manera ficcionada, ¿no? Ficcionada, pero extraída de entrevistas que leímos sobre Mercedes Sanz, donde hablaba de la relación que tenía con Pilar, que también tenía estas contradicciones porque eran amigas, pero a la vez había esta rivalidad entre ellas, y además que Pilar absorbió todo el trabajo que ella había realizado en el auxilio social. Todo lo que he leído en el último momento lo dice Mercedes Sanz de Bachiller en una entrevista, no está ficcionado, o sea, no, eso sí que... Y el siguiente personaje es Carmen Polo. Sí, que... Cuéntame. Que nos servía como para hacer ver esta absorción de la sección por parte del régimen. Y también nos servía para para ver el papel de la Iglesia tan fuerte dentro de este adoctrinamiento y de toda esta constitución que era la ideología dentro de la sección. Exacto. El tema es que nosotras hemos elegido documentarnos y utilizar documentos reales, pero también hemos elegido ficcionarlo y crear una especie de distopía que nos permite que las mujeres que hemos elegido como protagonistas desbarren de tal manera que podamos nosotras poner de manifiesto las contradicciones posibles que ellas mismas debieron de tener. Y que luego, obviamente, entre ellas nos iban a insultar como feministas, no creo que ni se pudieran poner esa palabra en la boca, pero nos apetecía utilizar esa incoherencia para poner de manifiesto que en realidad estaban teniendo muchas de las discusiones que posteriormente podemos escuchar también entre diferentes tipos de feminismos, y nos parecía... Nos parecía adecuado. Un tipo sería el de Pilar Primo de Rivera, de una concepción del trabajo femenino siempre sin hombres al margen, es decir, de tipo no mixto, y el de Mercedes Sanz de Bachiller como todo lo contrario. Y por último quedaría el de Carmen Polo, que no se preocupa de otra cosa que no fuera el poder, el individualismo, su propio beneficio. Evidentemente, nosotras, como pone el título de la sesión, hablamos de la sección femenina que no feminista, porque sí que han habido últimamente una serie de reinterpretaciones, sobre todo del personaje de Pilar Primo de Rivera, que se la calificaba como pionera del feminismo. Una cosa es que trabajara con las mujeres y otra cosa es que trabajara, o sea, que no tiene nada que ver con el feminismo, y no es esta nuestra intención. Todo lo contrario, lo que queríamos precisamente era visibilizar estas contradicciones y también, por otra parte, sí que es cierto que, a pesar de ser las vencedoras, que la historia al final siempre acaba hablando de los vencedores, también es cierto que de las vencedoras tampoco hablan. Y estas mujeres también han sido visibilizadas, también son invisibilizadas, mujeres invisibilizadas a pesar de ser las que han vencido y que deberían estar recogidas como parte de la historia de los vencedores, ¿no? Y si quieres dejamos la lectura que teníamos preparada, al final pues si nos da que es una lectura también entre una discusión entre Pilar Primo de Rivera y Carmen Polo, en la que ponemos de manifiesto si realmente la mujer es por naturaleza la que tiene determinados roles en la sociedad, qué necesidad tiene nadie de enseñar a la mujer a ser mujer, ¿no? Es un poco esta es que la leamos. Como sí, queráis. ¿Sí? Pues ahora que salemos. Vamos a actriz. Esta se llama el auxilio social, el papel de la mujer. Viene detrás de una muñeira. Así. Y entonces suena el caudillo, el caudillo, el caudillo. Y aparece Carmen Polo vestida con el abrigo del caudillo. Y entonces Pilar dice: me siento muy honrada de que haya venido a visitarnos. Acotación: el caudillo se quita la ropa de abrigo mientras Pilar habla. Debajo aparece Carmen Polo, lleva muchos collares puestos que mueve enérgicamente. El caudillo no está, Pilar, estoy yo, que prácticamente viene a ser lo mismo, ¿no crees?
pero yo pensaba que él quería hablar conmigo, su marido, digo, no usted. Sí, queríamos. Tal vez la idea fuera mía o suya, más mía que suya. Probablemente. Toma asiento, Pilar, se te ve cansada, agotada. Trabajas demasiado. Todas trabajamos demasiado. Yo no trabajo, amiga mía. Yo estoy casada. Tengo una hija, ayudo a mi marido, hago cosas de mujeres. Lo normal. Lo normal. Lo normal, para lo que nacemos, según nuestra naturaleza. Sí. Es nuestra naturaleza ser madres, esposas. Así que, querida Pilar, ¿se necesita aprender eso? Aprender a parir, a ser madre, a obedecer al marido. Se puede mejorar. Aprender a ser madres de hijos de la patria. Madres más españolas. Españolas. ¿Tenemos que aprender a ser más españolas? No. Ya somos españolas. Muy españolas y mucho españolas. Sí, lo somos. Mucho más mujeres y mucho menos putas que las francesas. ¿Sabes, Pilar, cuál es el último grito de las feministas francesas? La mujer no nace, se hace. La mujer nace mujer. Efectivamente, Pilar, la mujer nace. Nace coqueta, débil, madre. La mujer ya nace madre a la vez que hija, Pilar. Si una mujer nace madre, ¿por qué tiene que aprender a serlo si ya nace siéndolo? Muchas mujeres no saben... Pero deberían saberlo. Si se pudiera enseñar a las mujeres a ser madres, a ser esposas, se podría enseñar lo mismo a los hombres. Pero nosotras, la sección, les enseñamos a mejorar. A mejorar. Con el servicio social. Con el servicio social. Obligatorio. Mujeres trabajando gratis, ¿para quién? Para nosotras, para nosotros, para el movimiento, para el Estado. Muy bien, tú lo has dicho, para el Estado. La sección feminista como parte del glorioso Estado. Uy, perdón, la sección femenina. Ay, ya queda brava. Una sección del Estado. Ya no hará más falta que estéis solas por ahí. Sois partes del Estado, como el ejército, como la Iglesia. A partir de ahora la Iglesia os dirá qué hacer. ¿Habla usted por el caudillo? Hablo porque puedo, Pilar. Y tú deberías escuchar mientras puedas. El caudillo cree lo mismo que yo, que la sección, el servicio social, no puede funcionar solo, que no podéis hacer lo que os dé la gana. Nosotras no hacemos lo que nos da la gana. Un poquito sí, Pilar. Os organizáis vosotras solitas, os dirigís vosotras solitas, os enseñáis vosotras solitas, os quedáis con el dinero vosotras solitas, todo vosotras solitas. Sí, pero lo hacemos bien, lo hacemos por la patria, por el caudillo, por el movimiento. Sí, pero solas. ¿Y a qué suena eso, Pilar? ¿A qué? A feminismo, a libertad, a que necesitáis consejo y alguien que os recuerde quiénes sois. Se acabó. La Iglesia os dirá qué hacer. Y no hay nada más que hablar. ¿Estamos? Sí. ¿Y lo haréis? Sí. ¿Y no protestaréis? No. Bueno, hija, te perdono. ¿Me perdona? Te perdono. Gracias. Vete en paz, hija. Gracias. Y recuerda, ya no estás sola. Gracias. Vale, pues... Y bueno, después acabamos la sección y decidimos, pues hacemos otra. Y después de la sección, pues como habíamos revisado toda la parte de la dictadura, pues seguimos con la transición. Y vino Españolas Franco ha muerto y empezamos a investigar. Y investigamos mucho. Pues nos quedamos bastante sorprendidas porque descubrimos que o bien no sabíamos buscarlo o no encontrábamos demasiados estudios monográficos de género, no demasiados, sobre la transición española desde un punto de vista de género. Y bueno, nosotras leímos los libros típicos de la transición, el de Xavier Casals, algunos sobre transición y represión, el de Sophie Babi, es decir, hicimos las lecturas típicas, pero lo cual nos llevó a empezar a escribir. Paradójicamente había mucha más información sobre la sección femenina que sobre las mujeres en la transición. Esto a nosotros nos molestó bastante, porque pensábamos que en la transición sí que íbamos a estar más incluidas y realmente nos damos cuenta por el material que tenemos que no, que nos dijeron que estábamos, pero que era mentira. Entonces empezamos
Con españolas hemos hecho un montón de versiones sobre españolas. Y han sido versiones que aquí también incide este proceso de contradicción porque nos engañamos a nosotras mismas en varias ocasiones. Entonces se puede decir que tenemos como 3 versiones más construidas. Una primera versión mezclábamos a partir de toda la bibliografía que teníamos, toda la historia de violencia que suponía la transición, con el silencio de las mujeres que no aparecía. Pero claro, era una historia de hombres enfrentada al silencio de las mujeres. Y al final lo que acababa pasando en la obra es que otra vez ellas eran invisibilizadas. Por tanto, esta fue la primera trampa en la que caímos. Nos la acabamos antes de un verano, nos fuimos de verano, volvimos y tomándonos un café, al final del verano nos miramos a los ojos y dijimos que ¿la rompemos? La rompemos. Vale, empezamos otra vez. Y entonces empezamos una segunda versión en la que empezamos a buscar, igual que habíamos hecho con la sección, buscando estas contradicciones, buscamos a 3 personajes femeninos que pudieran representar el continuismo de la dictadura, que era Carmen Franco, la monarquía, que era la reina Sofía, y el poder económico, que eran las Koplovich. Entonces escribimos otra versión donde se contraponía toda la versión de las que realmente habían luchado por nuestros derechos con estas 3 figuras que eran las mujeres. Pero claro, estas 3 mujeres que realmente no habían hecho nada por nosotras acababan silenciando nuevamente a todas las que siguen siendo silenciadas. Por tanto, era la segunda trampa que nos poníamos. Y vino una tercera reescritura, que era, vale, vamos a ser honestas y vamos por fin a hablar de las que han sido silenciadas. Para hacer todas estas versiones, a partir de la segunda, donde nos dimos cuenta de que la bibliografía de la que disponíamos no se nos incluía, decidimos entrevistar a mujeres que habían sido activas durante aquel periodo. E iniciamos todo un proceso de entrevistas que tenemos grabadas, como unas 40 horas de entrevistas con mujeres. Pues entrevistamos a Justa Montero, a Emilia Graña, a Carla Antonelli, a Inés Maestro, a Lidia Falcón, a Dolors Calvet. Nos fuimos a Sabadell a entrevistarla y a partir de ahí empezamos a ir sacando el material en el que nos íbamos a basar. Estas entrevistas nos sirvieron para ver dónde buscar, y donde buscamos fue... Lidia Falcón nos proporcionó algunas de las revistas de Vindicación Feminista. En Vindicación Feminista nos enteramos, por ejemplo, de que sí que había habido una propuesta de amnistía para los delitos considerados que las feministas en aquel momento... Voy a explicarme mejor. Las feministas en aquel momento, una de las cosas que reivindicaban es que los delitos propios de la mujer, es decir, el aborto, la prostitución, el adulterio, la propaganda y difusión de los anticonceptivos, fueran declarados como delitos políticos, porque desde su punto de vista aquellos eran delitos políticos, pero solo en su gran mayoría podían ser cometidos por la mujer. Por eso se llamaban delitos no específicos. Delitos específicos de la mujer. Pero al no ser considerados así, no iban a ser considerados para amnistiar en la ley de amnistía del 77, perdón, que me lío. Entonces, en Vindicación leímos uno de los artículos en el que nos dio la pista de que Dolors Calvet, que era representante del Grupo Comunista, parlamentario del Grupo Comunista, ella era propiamente del PSUC, hizo una propuesta de ley para que hubiera realmente una amnistía para esos delitos específicos de la mujer. De ahí tiramos un hilo. Justa nos habló de muchísimas acciones en la calle, pero también de algunas específicas dentro del Parlamento, tanto en sesiones del Senado como en sesiones en el Congreso de los Diputados. Entonces nos metimos en los archivos que son públicos y los podéis leer cualquiera, de los diarios de sesiones del proceso constituyente que están dentro del Parlamento, de la página web del Parlamento, y allí encontramos una serie de perlas, no solamente de lo que había hablado Justa, sino de las discusiones que en su mayoría tenían muchos hombres y muy pocas mujeres, porque había muy pocas diputadas o senadoras,
sobre los temas que nos correspondían a nosotras, como por ejemplo la ley del aborto, el tema de los anticonceptivos y todo lo que os podáis imaginar. Así que con esas entrevistas, ¿qué hicimos? Pues con esas entrevistas sacamos los temas que considerábamos que eran fundamentales sacarlos en la obra. Y empezamos a parcelar la obra dentro de diferentes relatos. Empezamos a contar el relato de la amnistía, el relato de los cuerpos, el relato del expolio, el relato del olvido y el relato de la paciencia. Y a partir de estos bloques construimos toda la obra. El relato de la amnistía, sacamos la proposición de ley para amnistiar los llamados delitos específicos de la mujer, que aquí fue curioso porque nosotras, bueno, Justa nos hablaba de las 350, era que en las manifestaciones pro amnistía había mujeres que reclamaban la libertad para las 350. Las 350 eran mujeres presas por adulterio, anticoncepción y prostitución y aborto. Y entonces pensamos que cuando llegó la ley de amnistía se habían olvidado de ellas. Fue muy bestia cuando descubrimos que es que no se habían olvidado de ellas, que es que había habido una proposición de ley para que también se amnistiaran estos delitos y se votó que no. Nos pareció algo terrible. En el relato de los cuerpos... En el relato de los cuerpos, sobre todo, quisimos hacer hincapié, no tanto de cómo vivieron las mujeres en aquellos años su propia sexualidad, sino cómo desde el poder, desde los medios, se instigaba a vivir la sexualidad y su propio cuerpo de una manera unívoca. Por eso utilizamos las grabaciones de la radio, del programa de Elena Francis, que los que vivieron aquella época lo recuerdan bien, incluso los que fueron niños o niñas en aquella época. Y Elena Francis, para quien no lo sepáis, es una mujer que tenía un consultorio sentimental en la radio, lo tuvo durante ¿cuántos años? Del 47 hasta el 84, es decir, que entra directamente en la época que estamos tratando, porque aún seguía emitiéndose. Nos documentamos y de aquellas consultas que se hicieron en la radio las hemos documentado y hemos sacado unas cuantas en nuestra obra. Y otra cosa que nos impactó mucho es el tema de los patronatos. Nosotras yo creo que el tema de los patronatos apenas sabíamos nada. Leímos un libro que es el de, ¿cómo se llama? El de las hijas de Eva, las desterradas hijas de Eva, que habla sobre los patronatos en aquella época. Los patronatos son los reformatorios. Pero el tema es que en los patronatos, durante todo el franquismo, en los patronatos y después de la muerte de Franco, quienes llegaban eran las mujeres que tenían que ser reeducadas. Y podían ser reeducadas las delincuentes, que es algo que podría tener más que ver con nuestra época, pero también las mujeres descarriadas sin pasar previamente por un juez. Es decir, que si un padre decidía que su hija era un poco puta, podía llevarla a un reformatorio. Si la policía te pillaba en una manifestación y pensaba que tu vida era un poco descarriada, podría terminar llevándote a un patronato. Pero también si tenías 8 o 9 años y en tu casa no te podían mantener, pues podían llevarte a un patronato, porque así podías comer, era un sitio donde podías estar. Si en tu casa, yo qué sé, tenías un problema pequeño, como que te violara alguien y así te querían apartar del núcleo familiar para que no sufrieras más violación, pues te llevaban a un reformatorio llamado aquí patronato. Y eso nos afectó mucho y por eso en ese relato de los cuerpos, de la opresión de los cuerpos, incluimos los patronatos. Que estuvieron en funcionamiento hasta el 85. Que ya toman las competencias de las comunidades autónomas. Y además en Vindicación Feminista conseguimos un testimonio de una de las monjas que trabajaban en los patronatos, donde habla de toda la necesidad de esa reeducación y también defiende la necesidad de electroshock,
defiende la necesidad de que vuelvan a ser niñas, porque de esta reeducación que las va a convertir otra vez en niñas, porque han sido demasiado pronto mujeres, ¿no? Fuera de... Y después el relato del expolio pues habla de todo lo robado y todo lo que los herederos han continuado robando y siguen robando a día de hoy. Después pasamos al relato del olvido. Ay, es un relato muy... que bueno, habla de todo el olvido que heredaron las mujeres de la transición. Partían de nada. Partían de una gran desmemoria, porque no recordaban a todas las que las habían precedido. ¿Leemos? Tú lo vas a leer. Sí. Sí, pues dice, no éramos las herederas de nadie. Es que son dos voces. No, hazlas tú. No éramos las herederas de nadie, porque las habíais olvidado a todas. No recordabais a Clara, ni a Concepción, ni a las mujeres libres. Quizás un vago recuerdo de milicianas, hermosas vestidas de azul. Las del 27, olvidadas. Las republicanas, ¿qué es eso? Las anarquistas, ¿dónde? Las exiliadas, sin nombre. No había pasado para vosotras, porque lo habíais olvidado. Empezabais de cero. Nos robaron a nuestras madres y a nuestras abuelas, y os dejaron solas. Toda una posguerra solas, todos esos años solas con la sección femenina, y las mujeres de Falange, y las de Franco, y las monjas, y la vainica, y los bordados, y los hombres, y los niños. Y qué ganas de recordar lo que os robaron, qué ganas de que no las hubieran matado, asesinado, humillado. Nos robaron la historia y la memoria. Estábamos solas, detrás no había nada, porque parecía que no había más. No lo había, no. Y delante. ¿Cómo? Delante. ¿Qué había delante? Un olvido parecido. ¿Se acuerda alguien de los nombres de ellas? ¿Nos acordamos nosotras mismas de lo que hicimos? Muchas luchábamos en la clandestinidad y no sabíamos. No conocemos todavía los nombres verdaderos de nuestras compañeras. Fuimos fagocitadas por la política común, por el bien de todos. Nos han vuelto a borrar de la memoria, esta vez con displicencia, sin mano dura, con suavidad. Este es el relato del olvido, que es un poco triste. Es muy triste, sí. Y después del relato del olvido viene el relato de la paciencia, y realmente es que llevamos 45 años esperando a que se modifiquen cosas que en su momento ya se dijeron que se tenían que modificar, que las asociaciones feministas dijeron que se tenían que modificar. Y hoy son 42 años después. Hay un elemento común que ocurría en las entrevistas y era que todas nos decían era el tiempo de la democracia, no del feminismo. Claro, había un momento muy trágico y era cuando se daban cuenta o preguntábamos, pero ya han pasado 45 años. Y entonces había como una toma de conciencia del paso del tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Era como, hostia, y sigue sin modificarse la Constitución, o se sigue aludiendo a la reforma, a la necesidad de reformar la Constitución, pero no se alude nunca a la necesidad que hay de reformarla también desde un punto de vista feminista. Así que, bueno, la obra termina con la paciencia que se nos pidió, que se nos sigue pidiendo. Los hilos conductores de esta última obra son el nombre, los nombres, los sin nombre, los nombres que no existen, de las olvidadas, tanto de la posguerra como de la transición. Y articulamos la obra en años, pero no en años reales, aunque también, sino en los años que han pasado después de la muerte de Franco. Utilizamos a la muerte de Franco como año cero. Y nada, y así llegamos hasta el presente, que intentamos, igual que en la sección, mantener un vínculo con el presente desde la memoria histórica. No. Realmente en este presente, en las dos obras, hay como una reiteración elegida, y es que acabamos en las víctimas por violencia machista. Porque consideramos que al final toda esta violencia ejercida, toda esta paciencia, donde acaba incidiendo es en nuestro propio cuerpo y en nuestras propias vidas.
Por tanto, nos parecía lo más honesto volver ahí, porque se repite el final, sí. Es que se repite una y otra vez, y en cada mujer que es asesinada se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir que no son suficientes las medidas, se vuelve a repetir que no hay una legislación suficiente para protegernos, y se vuelve a repetir el mismo resultado, que es en nuestro propio cuerpo y en nuestras propias vidas. Esto es una trilogía, que es la sección, dictadura, españolas, transición, y que va a desembocar en una tercera parte que va a hablar de la actualidad. Y ahí pues hablaremos de más contradicciones. Claro. Y ya está. Hemos terminado porque queríamos que nos preguntarais. Yo tengo una pregunta medio normal, medio de cotillón. Venga, un segundo, Cristina. Vamos a cortar la transmisión del streaming para estar más... Adiós.